pues para tu tranquilidad, el 90% de las personas pierde el 90% de su tiempo. Eso es una realidad objetiva. Es decir, que la mayor parte de las personas, tengan o no una actividad, pierden el 90% de su tiempo como mínimo. La vida de 75 años está en general muy mal aprovechada. Debido a eso, pues lo primero es darse cuenta. El primer paso es darte cuenta. Tú dejarás de juzgar a los demás cuando te dejes de juzgar a ti. Es imposible no juzgar al otro si te juzgas a ti mismo. Porque dices, es que procrastinas, ¿no? Y te estás juzgando. Y entonces le dices a tu primo que eres un procrastinador. Porque procrastina también como tú, entonces tú te estás juzgando a ti en él, ¿no? Entonces es imposible juzgarte a ti y no proyectar ese juicio a otro. Por lo tanto, hay que empezar por dejar de juzgarse a uno mismo. Es decir, dejar de emitir juicios sobre ti mismo. Según vas dejando de emitir juicios sobre ti mismo, dejas de emitir juicios sobre los demás. El proceso de dejar de juzgar a los demás tiene que ver con el proceso de dejar de juzgarte a ti mismo. Es decir, cuando tú intentas mejorar tu vida, al fin y al cabo uno, ¿para qué se acerca a meditar? O a un curso de meditación o de técnicas de meditación y prácticas espirituales. Porque de alguna manera quiere mejorarse a sí mismo, o porque sufre y quiere dejar de sufrir, o porque busca a Dios y no lo encuentra. Eso es raro, pero vamos, también se dan casos. Pero en definitiva lo que estás buscando es, como quien dice, arreglar, ¿no? Solucionar. Estoy intentando arreglar algo, ¿no? Y entonces vamos a empezar por fijar lo que tienes que arreglar en el día que tienes para vivir. Porque lo único que puedes arreglar en tu vida es el día que tienes para vivir. Entonces, como solamente puedes arreglar eso, pues lo que tienes que arreglar pasa a ser una cosa pequeña y manejable. Y para ello vamos a emplear distintas disciplinas, ¿no? La primera, obviamente, es lo de que tomas conciencia de que tienes un día para vivir, le das buenos días al día, y vamos a hacer esta primera meditación esta semana que viene de 5 minutos en silencio, ¿no? Y eso lo vas a hacer justo antes de empezar el día. Y luego empieza el día. Y en esta semana nos vamos a fijar en las acciones. Cuando tú estás intentando, digamos, imagínate, la manera de romper con la pereza. La pereza era un pecado, ¿no? La pereza es un pecado. Sí, es uno de ellos. La gula, la pereza. La pereza es procrastinar, en realidad, ¿no? Eso. Entonces, el pecado de pereza o de vaguería, que se llama también. Sí, mangantería. Mangantería hoy en día. Normalmente tiene que ver con que no estás en el sitio adecuado o no estás queriendo hacer lo adecuado. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno se nota a sí mismo perezoso es cambiar de posición. Si estás sentado, ponerte de pie; si estás de pie, sentarte; si estás mirando para el frente, mirar para atrás, y hacer lo primero que se te ocurra. Puede ser una taza de té, un café, leer un libro, pero hacer algo. Y lo que vamos a hacer esta semana es que ese hacer algo lo vamos a convertir en una práctica de meditación, en una práctica de atención plena, ¿no? Entonces imagínate que te sientes vago, te das la vuelta y haces lo primero que te venga a la cabeza. Y de repente, al darte la vuelta, miras la cocina y ves que están los platos sin hacer. Entonces, los platos, pues es lo primero que te ha venido a la cabeza. Y entonces vas y te planteas el acto de limpiar platos como un acto de karma yoga, como una meditación. Secreto para hacer karma yoga: lo primero que tienes es que acostumbrar a la mente a que se olvide del resultado. Es decir, la mente va a querer el resultado.
es decir, los platos limpios. Y entonces tú le tienes que decir a la mente para empezar, mira, a ti te importa un bledo que los platos estén sucios. Porque además muchos días ni los lavas y no pasa nada. Así que a ti te importa un bledo que los platos estén sucios. No estás aquí para que los platos estén limpios. Estás aquí para limpiar platos. Y para convertir el acto de limpiar platos en un acto meditativo. Y entonces utilizas la acción de limpiar los platos de la misma manera que utilizas el Imhrim como un objeto o la respiración como un objeto, es decir, el objeto donde pones tu atención y a donde vuelves la atención una y otra vez cada vez que tu atención se va a otro lado, ¿no? Y entonces podéis hasta cantar, ¿eh? Es decir, eso se puede cantar mientras se lavan los platos. ¿Eh? Porque tú puedes estar cantando y precisamente te ayuda a fijar la atención el que estés cantando, por ejemplo. Y entonces pues te pones a lavar los platos y cada vez que tu mente se vaya a tener el plato limpio, la llevas al movimiento que estás haciendo, al olor del jabón, al calor del agua cayéndote sobre las manos, es decir, llevas toda tu atención al acto de lavar platos, en este ejemplo, y puede ser lavar platos, hacerte un té, leer un libro, cualquier acto, cualquier acción. Y entonces, y vais a hacer por lo menos esta semana 2 acciones así. Pueden ser acciones que están dentro de tu rutina diaria, que yo qué sé, tienes que hacer la comida, ¿no? Por ejemplo, puedes decidir conscientemente, bueno, pues hoy la comida, en vez de estar haciendo la comida para que la comida esté hecha y la gente coma y esté toda su hora y tal, y estés con la mente en el resultado puesto, simplemente pones la mente en lo que estás haciéndote, dándote igual el resultado, si llega antes, llegan después, atraviesa, si le gusta la comida, no le gusta a ti, te da exactamente igual, porque no te importa el resultado, te importa simplemente hacer la comida y dar lo mejor de ti haciendo la comida, efectivamente, dar lo mejor de ti lavando los platos, dar lo mejor de ti, es decir, te pones como si estuvieras haciendo un regalo en ese acto y no buscando un resultado o el resultado asociado a ese acto, como darle la comida a los niños o lo que quiera que sea, ¿no? En el ejemplo, en cualquiera de los ejemplos. Y entonces vais a hacer esta práctica, que es, además de la meditación por la mañana, la meditación por la tarde de 5 minutos, el buenos días día, el recorrido del día, que lo vais a limitar a observar cómo os ha ido el tema de las acciones, y entonces nos vamos a centrar esta semana simplemente en eso, en elegir 2 acciones y hacerlas así. Las acciones físicas es más fácil que las acciones intelectuales. Por ejemplo, es más fácil hacer esa práctica con lavar platos o fregar el suelo o hacer jardinería que con acciones más intelectuales como escribir un email o una cosa así, y por lo tanto es bueno empezar con acciones físicas. Pues podéis apoyar en la respiración, es decir, ser consciente de tu respiración, tener tu respiración en la parte de atrás, digamos, no que estás como cuando estás meditando, sino mantener una ligera conciencia de que estás respirando. También puede venir bien mantener una ligera conciencia de la sensación de tener los pies sobre la tierra, entonces, pero una ligera, no como poniendo la atención en eso, sino notar tus pies sobre la tierra mientras estás con la cámara, con los platos, con lo que sea, ¿no? Te encarna en el momento en el que estás viviendo, porque al final lo que queremos es entrenar